Bienvenidos a un episodio más de Index Zero. Este es el segundo episodio de la serie de episodios que estamos grabando bajo el título Dialogantes, donde invito a mis amigos Alejandro, Jorge y Marisa a discutir de diferentes temas que nos parecen muy interesantes y donde aportamos nuestra experiencia personal. Acompáñenme a ver de qué hablamos esta vez, donde se tocarán temas como tecnología, humanidad y hacia dónde vamos en el futuro laboral. Espero les guste. No manches, te lo juro, no es mentira. Fui a Gandhi y me compré los libros de Harari ayer. Qué chingón. La Biblia. Qué chingón. La Biblia presente. Me compré ese y el de la plática de los 21 consejos para el siglo XXI. Y el de Sapiens igual está muy bueno, pero ese es más. Es el primero, ¿no? Uh-huh. Sí, Yo quiero leer los tres desde que vi esa plática. Está muy de verdad cabrón que es ese muy güey. bueno, es muy, muy bueno. Chido. Pero bueno, ahorita lo platicamos. A mí me recuerda mucho. Digo, no he leído Homo Deus. No lo he leído, apenas lo compré. Pero me imagino que habla como de una comparación en la que, o debe de mencionar que el ser humano intenta parecerse cada vez más a Dios o sentirse como Adiós. todopoderoso en el planeta. Y me recuerda mucho a un libro que se llama Ishmael, ¿De quién? Yo no lo he leído. de Daniel Quinn. Está muy bueno. Es No, una no también. novela filosófica de 1992. Y ¿Cómo se llama? Ishmael. Como Ismael, pero con H. Ishmael. Ah, ya. Como si fuera de Mérida. Y con E. Sí. O sea, fíjate, dice, la novela examina los prejuicios culturales escondidos que... Es que lo estoy traduciendo ahorita, pero dice, the novel examines the hidden cultural biases driving modern civilization and explores themes of ethics, sustainability, and global catastrophe. O sea, Suena bien. el libro empieza donde un chavo lee un anuncio en el periódico de se busca, o si buscas mentor, ven, o una cosa así. Una especie como de, si quieres aprender sobre la vida, ven para acá. Y cuando llega a la dirección donde decía, entra al cuarto y lo que había era un gorila. Y el gorila le empieza a hablar. Así tipo George de la Selva, así. El gorila le empieza a decir que él ha vivido en cautiverio la gran parte de su vida, entonces que ha estado observando la raza humana. Y ahí empieza él como que a platicar de todas estas cosas desde su perspectiva, en teoría. Es lo que le hace la novela, supongo. Pero está muy, muy interesante. El narrador no es humano. Interesante. Sí, interesante. Igual de novelas filosóficas, Un Mundo Feliz. Espero que ya lo hayan leído. No, pero lo quiero leer. Es de Huxley, ¿no? Sí. Sí. Y la que yo no he leído y quiero leer también es la de 1984. Yo la empecé. Y está buena. impresionante Muy buena. Porque te empieza a describir un mundo que es el mundo en el que estamos viviendo, ¿sabes? O sea, como que lo sientes tan actual al estarlo leyendo y de repente recapacitas y dices, cuando lo escribió este güey ni cerca de lo que estaba escribiendo. Entonces es como, es lo interesante de ese libro. Sí, eso es muy fuerte, ¿no? Como tuvo esa visión. De hecho, de él leí también la de Rebelión en la Granja. ¿Y qué tal? ¿Lo has leído o no? Pero es el segundo más famoso después de 1984. Lo leí para un trabajo en la universidad porque era un libro pequeño. Ese fue mi motivo para escogerlo, es un libro pequeño. Esto me lo acaban de... Entonces, Exacto. Entonces lo leí y no entendí absolutamente nada de lo que... O sea, es como una historia y habla de los puerquitos, y habla del gallo, y habla del caballo, y cómo se empiezan a rebelar
Entonces dije, no entendí nada, cómo voy a hacer mi trabajo. Y pues obviamente busqué en internet y dije, a ver, interpretación del libro este. Y entonces hay una interpretación que te empieza a decir, no, es que el caballo es el pueblo, o sea, es la fuerza laboral, o sea, el empuje de cualquier movimiento. Y tal animal representa tal cosa. Y entonces te empieza a decir, como todo, y era una analogía de lo que había pasado en las rebeliones socialistas, principalmente la rusa. Entonces, donde el pueblo, y de repente decía que los puercos o los cochinos eran los que lideraban la esta, y al final del libro se convertían en humanos. Pero yo no había entendido. Entonces, ahí lo que te dicen es cómo se hace todo el movimiento, y al final los que iniciaron, pues, con un movimiento como esto, terminan siendo, pues, parte del sistema opresor, ¿no? Entonces, ya cuando leí la interpretación dije, ay, güey, o sea, qué interesante está el libro. Pero de Está muy primera, chido. ¿cómo encontrarle el sentido, ¿no? Debe estar difícil, ¿no? Sí, o sea, porque no te imaginas, digo, igual y si ya has leído mucho o del autor o sabes qué escribe más o menos, pues ya tienes una idea de hacia dónde puede ir. Pero como estudiante de universidad, al menos yo era como... Madrid, qué envidia que estás en la playa. Cuidado, Con un Madrid. albatros estático Agáchate. atrás de ti. No les conté lo que me pasó en un evento, o sea, creo que, no sé si era una llamada que tuve con ustedes, de hecho, no me acuerdo con quién, tenía un fondo así como de fiesta, súper perreo, y luego me uní a un evento, o sea, en un evento por Zoom, justo, y en eso nos ¿Sí tenías el dividieron mismo así. fondo? No, o sea, primero pues no tenía cámara, y ya después nos dividieron en grupitos más pequeños, y dijeron como, no, pues vamos a hablar de tal, pongan su cámara, y yo tranquilamente. Y la pongo y el fucking fondo es de perreo. Casi me da un Qué chingón, infarto. Y qué yo súper chingón. seria hablando y, Y atrás, y atrás- dándolo todo. y la moderadora como de, así haciendo, o sea, hizo como una broma y yo como intentando quitarla. Tratando de No, fue horrible. quitarla. Ajá, fue horrible. Qué A mí me risa. pasó igual, me metí a una reunión, pero mi mamá había usado mi cuenta de Zoom para una junta de donde A huevo, el de superhombre. su grupo de amigas. Entonces me conecto, pero me distraigo, o sea, empiezo a hacer otras cosas y de repente escucho que dicen, ay, bienvenida Sandra Cruz, y se empiezan a reír. Y dije, Sandra Cruz, yo conozco a Sandra Cruz, mi mamá Yo se llama, conozco a ¿qué? una Me suena, Sandra. Y me empiezo a buscar a Sandra Cruz para ver quién se llama como mi mamá, y me doy cuenta que mi nombre estaba Eras cambiado. tú. Y entonces ahí lo empecé a cambiar. Y tú como, me suena una Sandra Cruz. Sí, sí. Qué cagado. Qué risa. ¿Por qué estaban hablando de Orwell? Me perdí el contexto. Sí, ¿por Es qué? que ¿Por Harari? dijimos George Orwell, como Jorge Madrid, que se acaba de salir de la junta, y entonces ahí se dio el tema y empezamos a hablar. Ya. Empezamos a hablar, creo que de Harari, y después de Harari empezamos a hablar de una novela que nos dijo Jorge que se llama Ishmael, y después de Ishmael creo que fue que empezamos a hablar de Orwell. Sí, fue así, ¿no? Dijo Marisa que a ella Y le fue gustaría leer. Huxley Mejor y luego lean Cortázar. A huevo. Ese es un dios. ese ya es Me otro estoy- nivel de Dios. Me estoy leyendo un libro de Cortázar que son las clases de literatura que dio en Berkeley en 1980, 4 años antes de morir. Y no tiene puta madre. Si Oh les my interesa como goodness. escribir algo algún día, o si no les interesa nada más por la pura curiosidad de ver cómo pensaba un tipo así, es muy, muy interesante. ¿Cómo se llama? Las clases de literatura, Berkeley 1980. Les ¿Sabes mando yo qué me puse a el link. hacer? Me puse a buscar entrevistas el otro día. O sea, vi entrevistas a Gabriel García Márquez, vi entrevistas a Octavio Paz, entrevistas. Y dices, Dios mío, o sea, ¿dónde están esos autores ahorita y por qué no Es los lo estoy viendo? O sea, mismo, como, es lo mismo que yo me pregunto. No sé si sí están y no los estamos viendo y los vamos a ver hasta después. ¿O qué pasó con esa clase intelectual latinoamericana? ¿Han leído a Alberto Chimal? Escribe fantasía. Es mexicano. Y está padre. Alberto Yo no. Chimac. Chimal. Chimal. Sí, está bueno. No está al mismo nivel, pero es parecido. pero sí, yo creo que sí hay. El problema de, no solo de la literatura, sino de muchas cosas es
que vas agarrando fama o vas agarrando relevancia conforme pasa el tiempo, conforme escribes más cosas y pues al final de cuentas la historia juega un papel importante ahí en darte créditos después. También hay otro Sí. tipo de, no sé si decirlo, artistas. Me imagino que en unos años la gente va a decir, no mames, ¿dónde están esos youtubers? Como los que eran hace Ay, pero no 40. hay comparación, o sea, como que no quisiera que ese fuera el legado de nuestra generación, los youtubers y los instagramers Y los TikTokers. y los Cierto. tiktokers, o sea, no, por favor. Pero es verdad, puede ser que Creo que el vayamos medio hacia allá. sí tiene mucho que ver. Quizás no youtubers, quizás cineastas, o no sé. Bueno, sí, total. Pero sí, la verdad es que es muy interesante pensar, o sea, tratar de ponerte en el futuro y ver hacia el pasado qué es lo relevante y tratar de encontrarlo ahorita y poder vivirlo, ¿no? Sí. Creo que es más cosa de abrir los ojos, porque pues no hay ni futuro ni pasado, ¿no? Sino es todo el tiempo vas a vivir en el hoy. Entonces es cosa de que abras los ojos hoy y que relates lo que estás viviendo y viviendo hoy. Obviamente con una Sí. perspectiva histórica. Esa frase maravillosa que dijo el Harari en la charla que mandaron de me gusta pensar en la historia no porque, no porque sea un estudio del pasado, sino porque es un estudio del cambio. O sea, dice que la historia es precisamente el estudio del cambio, voy a repetirlo tal cual. Y me pareció genial, sin duda. Igual a mí las cosas que me interesan de la historia regularmente me he dado cuenta de que es no tanto, sí hay como un afán por conocer y me da curiosidad y todo, pero me da más curiosidad saber cómo pensaban las cosas, por qué así, ¿no? ¿Por qué decidieron que las cosas fueran de una manera? Y hay una cosa que también no es solo un factor de decisión, sino de una lucha contra el azar, hasta cierto punto. Claro. Está muy chido. Lo de Harari está muy chido. Sí, a mí me gustó mucho porque habla de, bueno, el moderador en esta charla hablaba de que él tenía unas hijas, que qué les debía de enseñar a sus hijas, ¿no? Y pues yo me sentí identificado con la pregunta y me gustó mucho su respuesta. O sea, le hice Inteligencia como, emocional exacto. O sea, y le otra. dijo, tienes es lo único que va a ser relevante siempre. O sea, las cosas son tan cambiantes que lo único que tiene que aprender Te es, silenciaste. sí, o sea, lo único que tiene que aprender es pues a manejar su inteligencia emocional, a poder convivir con otras personas y eso va a ser relevante siempre. Sí. Sí, que yo creo que muchas cosas que nosotros aprendimos para el mundo que estamos viviendo hoy son irrelevantes. No quiero pensar para el mundo que va a vivir, Sin no duda. sé, otra generación, ¿no? Entonces es como repensar también qué estamos enseñando en el sistema educativo, porque hay muchas cosas que seguimos enseñando que eran Porque nos relevantes a los lo han enseñado mejor, siempre, pero ajá, y que eran relevantes en un mundo donde no había como todos estos cambios tecnológicos tan rápidos y lo que sea, pero que hoy en día hay muchas cosas que ya no tienen sentido y seguimos un poco con el mismo sistema educativo. Creo que no va cambiando a la par de la tecnología, que sí, Y es demasiado rápido. creo que ese es un punto importante y que ya se acerca al tema que traíamos para hoy. el día de Y hoy. una de las cosas que a mí me marcó mucho en la universidad, una frase de un profesor que dice que pasaron miles de años y las comunicaciones, hablando de tecnología en comunicaciones, no cambiaron en absolutamente nada. O sea, por muchos años el método de comunicación de un lugar a otro eran cartas. Entonces tú tenías que mandar un mensajero con un mensaje, lo entregaba, le daban el mensaje, regresaba. Y eso pasó hasta Benito Juárez, si tú quieres. O sea, por más de 5,000 años de civilizaciones humanas fue así. Y de repente se inventa la electricidad, se inventa el telegrama y en menos de 100 años tenemos Revolución. videollamadas que nos permiten estar con personas en todos lados, ¿no? Entonces, cuando tú dices, la tecnología ha evolucionado tanto y es tan rápido el cambio que enseñar algo durante 18 años para que alguien salga en el mercado laboral 18 años después ya no es tan relevante. Sí, ¿y cómo adaptas el sistema educativo a esos cambios tan rápidos? ¿No? Creo que
tardamos muchos años en construir un sistema que funcionaba, pero no vamos, o al menos ahorita no estamos preparados para irlo cambiando a la par de los Cuando cambios avanzamos en el tiempo. tecnológicos. Y ahí Entonces, entra lo ¿cómo? importante. Tienes que enseñar a cambiar. Realmente es lo único que le tienes que enseñar a la gente, aprender a adaptarse rápidamente. O sea, Sí. ¿qué herramientas te permiten hacer ese cambio? O sea, como no arraigarse. Creo que crecimos en un sistema educativo, en una cultura en la que crear un patrimonio muy grande y cierta estructura social y cierta estructura laboral y demás era lo que te daban la seguridad y un patrimonio y demás. Y ahorita todo es dinámico y todo está cambiando. Tal vez deberíamos de repensar el hecho de patrimonio en la actualidad y cosas así, ¿no? Y que yo creo que nuestra generación ya está como repensándolo y como dándole cada vez menos valor a comparación de una generación anterior, por ejemplo, ¿no? Ahorita es más como antes de a lo mejor pensar en comprarte una casa, eh, quieres, no sé, vivir más experiencias que te van a ayudar como a adaptarte a un mundo cambiante y a un mundo globalizado, ¿no? Entonces creo que nuestra generación va un poco hacia allá, pero todavía seguimos muy arraigados. Y yo creo que va a ser importante porque muchas instituciones van a empezar a cambiar sus ofertas de servicios, o sea, diferentes empresas. Yo creo que los seguros es una de las que va a empezar a cambiar ya, si no es que ya empezó a cambiar. Los bancos ya se están volviendo digitales, ya el tema del efectivo poco a poco se ha ido disminuyendo. Digo, es un proceso que no va a tomar 2, 3 años, pero creo que sí es una de las cosas que van a llegar. ¿Ustedes creen que en 20 años el manejo de efectivo en nuestro país sea mínimo? O sea, que nos vayamos a manejar como en China, mucha gente se maneja ya que pasan su teléfono nada más y con eso tienen el código. O sea, yo creo que en nuestro país el principal reto antes que, o sea, para que se pueda eliminar el efectivo es eliminar todo el comercio informal que existe hoy en día, que sabemos que gran parte de la economía sigue siendo mercado informal. O sea, mientras no quitemos eso, no se va a poder como Y yo quitar el justo, manejo de efectivo, sin pero, duda, pero la tendencia sí es, hay muchísimos países donde el efectivo ya es mínimo. uh-huh. Sí, sí, sí. Pero justo me parece que eso no creo que vaya a desaparecer. O sea, conociendo el país que tenemos, el comercio informal no va a desaparecer. En todo caso, se va a adaptar a las circunstancias y o van a seguir cobrando en efectivo para que ellos puedan no tener que declarar el dinero o van a tener que, o sea, el Estado yo creo que obviamente va a buscar grabarlos por medio de hacerlo como por transferencias electrónicas, pero pues igual ahí entra la astucia y el ingenio del no pagar impuestos. Pues sí, vamos a ver qué nos deparan los próximos 20 años y me gustaría traer el tema que decidimos platicar hoy, que está relacionado con en 20 años cómo vemos las cosas y principalmente con la tecnología, que no solo el manejo económico o el manejo de efectivo o de pagos, sino en el sector laboral y en todos lados, ¿qué podría volverse obsoleto con la tecnología en algunos años? Muy bien. Miren, empezó el politólogo la vez pasada cuando el tema era político. Yo digo que ahorita empiece alguien ad hoc a la charla. Tenemos aquí Madrid, dos por favor. ingenieros, En robótica mejor. uno en robótica, otro en sistemas, que pueden abrir, me parece muy bien. O sea, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas principales es, yo estudio robótica y siempre la pregunta obligada cuando te acercas a alguien es, oye, pero es que los robots van a quitarle el trabajo a la gente, ¿no? Todo, o sea, mi abuelito, mis tíos, todo el mundo es como una de las primeras preguntas, ¿no te preocupa quitarle el trabajo a la gente? Oh, espérate. Entonces, yo creo que ese es un primer tema importante. Creo que sí, definitivamente va a erradicar trabajos, pero a mí me gusta verlo desde un punto de vista que es
está eliminando trabajos que no son físicamente rentables, digamos, para las personas. O sea, una persona en una línea de ensamble que está haciendo tareas repetitivas durante cierto tiempo tiene riesgos de perder un dedo, de mutilaciones de partes, dependiendo del tipo de la empresa en la que está. O sea, son líneas de alto riesgo, ¿me explico? Entonces, sí es verdad que se van a reemplazar algunos trabajos y creo que es uno de los temas importantes como sociedad, cómo vamos a permanecer relevantes o qué tipo de cosas vamos a necesitar. Entonces, desde el lado de robótica es eso. Y yo creo que no es imaginarse una robotina limpiando las casas, sino más orientado a, creo que lo más importante viene en temas de información. ¿No, Jorge? Sí, exactamente. De hecho, no es nada nuevo, ¿no? La automatización de trabajos monótonos, como dices, pues ya viene desde hace al menos un par de siglos, ¿no? Y siempre ha existido esta preocupación en la población de que pues se quitan trabajos, desaparecen, que realmente lo que yo creo que ocurre es que simplemente surgen nuevos trabajos, ¿no? Con cada revolución industrial, con cada avance tecnológico, lo que pasa es que se sustituyen esos trabajos que requerían mucha mano de obra y lo que pasa es que surgen nuevos tipos de trabajo, ¿no? Quizás la diferencia ahora es que es lo que mencionas de la información, ¿no? La revolución, por decirlo así, tecnológica actual tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Ahora ya no solo está ocurriendo lo que dices tú, ¿no? Quitar trabajos que son físicamente demandantes o sustituirlos, sino ya estamos entrando en máquinas o en algoritmos, en programas que lo que están haciendo es trabajos que requerían lo que nosotros como humanos pensamos que son producto de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia, ¿no? No sé, tenemos algoritmos que logran conducir coches, que logran crear diseños para páginas web, que logran hasta hacer código, que pueden resolver teoremas matemáticos o al menos hacer pruebas matemáticas. Entonces, es como esa misma preocupación que siempre ha existido, pero ahora un nivel más allá, ¿no? Y está esta idea de que, bueno, ya todo lo que podemos hacer los humanos, que nos distinguen como seres inteligentes, no sé, más allá de lo que hay en la naturaleza, ahora lo van a poder hacer las máquinas, ¿no? Yo quisiera preguntarles a ustedes si creen que es posible que pase eso, que llegue un punto en el que, y con lo mucho poco que sepan del tema, ¿no? Que si creen que llegue el punto en el que las máquinas sustituyan completamente la inteligencia de las personas. Es muy interesante. Una pregunta muy buena. Pues 2001, ¿no? Es un poco la película 2001 de Kubrick. Me recuerda, o sea, pienso en una máquina más o menos así, como una máquina pensada al servicio tal vez del hombre, que acaba desarrollando una inteligencia propia y que decide al final rebelarse. Y imagino, por ejemplo, estoy pensando ahora en la plática de Harari, de la que comentábamos hace rato también, en la que dice, ay, se me fue el avión por completo, pero volveré a esto en un momento, cuando me regrese la idea en unos Sí, minutos. yo quería mencionar precisamente ahí de lo que iba a decir Alejandro, creo. Creo que la pregunta que hace Madrid es, yéndonos, por decir algo, al 2050. Algo que de esa plática me llamó mucho la atención. Él pone el ejemplo de los carros que se manejan solos, ¿no? Los autónomos. Y me quedé pensando, si un brazo robótico puede quitar empleos en una línea de producción, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando un carro autónomo controlado por una empresa, llamémosle Uber,
pueda desechar a todos los conductores que existen el día de hoy en las calles. O sea, porque en México hubo un boom, y supongo que en muchos países, un boom en el que las personas que se desempleaban o que querían tener un ingreso extra, se metían a este tipo de empresas, ¿no? Esas sí son tareas que en el corto plazo pueden ser sustituidas, ¿no? O sea, me quedé pensando mucho en eso. Yo creo que eso es de lo primero que vamos a ver en cambios de tecnología, o sea, que va a ser algo bastante palpable, de tecnología quitándole trabajos a personas. Eso es una cosa que vamos a ver en los próximos 20 años. Sí, 2050, que como los dices, autos sin duda. autónomos ya lo estamos viviendo. Y relacionado a eso, creo que gran parte, por lo que sí es muy factible que llegue el momento en el que gran parte de los trabajos, no solo los como superautomáticos en una empresa de ensamble o no solo los autos autónomos, sino cosas que, como decía Madrid, pensábamos que eran parte de nuestra superinteligencia humana y que nos vamos dando cuenta cada vez que no lo son, es que los trabajos de hoy en día son súper especializados, cada vez más especializados. Entonces, esto hace que creo que sea más fácil que un algoritmo aprenda, ¿sabes?, sobre solo cierto tema o solo sobre otro. Y ya estamos viendo algoritmos que pues van a ser más fácil detectar, por ejemplo, enfermedades incluso antes de que nosotros mismos nos empecemos a sentir mal. Entonces, como trabajos de un médico que antes pensábamos es algo súper de inteligencia humana propia que nadie nunca nos va a poder reemplazar, vemos que ya hay algoritmos que van a hacer Que nos esto pueden más conocer incluso eficiente, que mejor. nos pueden conocer incluso mejor que nosotros mismos. Entonces, eso también cuestiona como toda esta idea del superhumano, que es el ser más relevante de este planeta, y darnos cuenta que en algún punto un algoritmo nos va a entender mejor que nosotros mismos, pone como muchas preguntas sobre la mesa sobre nuestra propia existencia. Y relacionado a eso, por ejemplo, estaba leyendo una encuesta que se hizo creo que en 2013 de la Universidad de Oxford, que para 2033 el 47% de los trabajos en Estados Unidos estaban en riesgo de ser ahora reemplazables por la tecnología. Y entonces creo que ese número cada vez va aumentando más porque cada vez vemos cosas súper reemplazables. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar incluso mi propio trabajo, ¿no? Realmente no es tan difícil que la tecnología lo pueda hacer mejor que yo. Y creo que la pregunta ahí es, como decía Madrid, ¿no? Tendemos a pensar que, ok, van desapareciendo ciertos trabajos, pero se van abriendo más oportunidades. Pero, ¿cómo hacemos que estas nuevas oportunidades el humano pueda hacerlas mejor que un algoritmo o que la tecnología? Creo que cada vez justo eso es más difícil porque Ya, nosotros mismos estamos desarrollando, por ejemplo, machine learning, ¿no? Que esta misma tecnología va aprendiendo de nosotros o va aprendiendo de cómo va funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos para que queden trabajos en los que nosotros podamos ser mejores que un algoritmo? No lo sé. es el fin de la humanidad. Exacto. O quizás Yo, este superhombre que mencionó Marisa, o este superhumano, más bien, eh, sea precisamente este hombre o este humano que aumenta sus posibilidades por medio de la tecnología que ya tiene dentro de sí y que tiene también fuera, ¿no? O sea, creo que esa es una posibilidad real. Al menos en ciencia ficción siento que vamos a ver muchísimo Pero respecto de yo, eso, conforme se vuelva también un trauma de nuevas generaciones el hecho de tener nanotecnología dentro de tu cuerpo y de sentirte hasta cierto punto. O sea, creo que vamos a tener muy buenas pelis y muy buena literatura respecto a esto en el futuro. pero por ejemplo, antes de irnos a lo de los superhombres y todo lo que puede venir en la biotecnología para nosotros, creo que algo que sí es importante, o me gustaría ahondar en lo que dijo Jorge ahorita, no sé si a forma de broma, que es el fin de la humanidad. Yo creo que no de la raza humana, sino de la humanidad como tal. O sea, los algoritmos, si algo no van a tener, o al menos no creo, tal vez sí, y me equivoqué, es sentimientos o un dilema
emocional, o sea, son 100% racionales. Y creo que esa compasión y esos sentimientos que nosotros tenemos son lo que definen nuestra humanidad. O sea, entonces, sí, si nos vamos a lo estricto de la palabra, sí es el fin de la humanidad, ¿no? O el renacimiento de, ¿no? Ujú. Pero es que Yo lo justo... que, No, dale, dale. contestando tu pregunta, Marisa, yo creo que el único tipo de trabajos eh, en el que vamos a ser siempre superiores y tienen que ver con lo que dice Jorge, pues son cosas La labor creativas, ¿no? artística. Cosas del arte, cosas orientadas incluso al entretenimiento, ¿no? ¿Qué te va a entretener más siempre? Yo creo que algo que venga de los tuyos, ¿no? Que sea producto de tu misma raza, por decirlo así. Ujú. Eh, Creo Pero, ojo, que Pero sí o sea, tendemos a pensar eso, pero incluso, por ejemplo, ya hay em, máquinas que componen música y que justo se hizo un experimento y ponían que se llama como Experiment in Musical Intelligence o algo así, y que justo lo ponían a componer primero bajo ciertos, o sea, como intentando imitar a ciertos compositores, pero ya después estas mismas máquinas ya empiezan a componer como ya sin seguir estas reglas. Entonces ujú, dices, ok, sí, nos quedaba la parte creativa y nos quedaba la parte artística, pero incluso eso también lo podemos programar. sí, Y justo hacían la comparación y ponían como a personas a que dijeran, no, pues esto lo compuso el programa o lo compuso alguien humano. Y realmente no queda tan claro, ¿no? Había gente que pensaba que música, que es que ciertas melodías las había compuesto un humano cuando en realidad creo eran que los programas. algo que a mí me gusta mucho de lo que están diciendo es imaginar que nosotros pensamos que van a ser robots que parezcan humanos, pero en realidad a lo que vamos es a humanos que se van a convertir poco a poco en robots, ¿me explico? O sea, cada vez la capacidad de decidir nos la van a ir quitando a nosotros, pero nosotros Exacto. vamos a ser la fuente de energía de las máquinas que vamos a tener encima, ¿no? Matrix. Entonces, eso está pesado, ¿no? Yo, O yo, sea, yo soy más optimista al respecto. Incluso con lo que dice Marisa, sí, ya hay algoritmos que hacen pinturas, que hacen relatos, que hacen música, y que quizás va a llegar un punto en el que incluso expertos no van a saber cuál hizo el hombre y cuál hizo la máquina. Pero, o sea, cuando nosotros consumimos, o al menos así lo veo yo, cuando nosotros consumimos arte o cualquier otra cosa que nos entretenga, ¿no? Videos de YouTube, TikTok, o sea, no solo vemos la obra en sí, ¿no? Sino es como todo un conjunto de temas que tienen que ver con la humanidad, que nos relacionamos con el artista, ¿no? Con su historia, o sea, es todo un conjunto de elementos que acompañan al arte, no solo la obra como tal. Yo creo que eso en conjunto es lo que no va a poder reemplazar una máquina. O sea, ese era mi punto. Más en sí que el hecho de crear algo de la nada, ¿no? Creo que, bueno, ese es mi Van a haber punto. muchos intentos, sin duda. A mí lo que más me asustaría, creo, o cuando me empezaría a asustar de la inteligencia artificial en, en la elaboración de obras de arte, sería cuando alguien me dé, digo, una película, una novela, o algo que yo diga como esto está chingón, me encanta, quiero saber más, y enterarme que lo hizo una máquina. O sea, el valor artístico, o sea, el hecho de que puedan hacer técnicamente cosas, que puedan escribir música, que es algo que matemáticamente igual puedes, digamos, o sea, me imagino perfecto la programación de solo vas a usar estas notas que están aquí y solo te puedes mover en la clave de sol y menor y no sé qué, o sea, hay como un número de variables limitadas a las que pueden aspirar en ese sentido. En el lenguaje es mucho más complicado, creo, porque pues igual es un vocabulario inmenso y tiene que haber un sentido detrás de las palabras. Y eso es lo que tendría que demostrarme la máquina que sabe pensar. O sea, una máquina que se enseña a pensar y que sabe pensar es la que me daría miedo al final. Y creo que es lo que hemos visto en muchísimas películas de ciencia ficción, pero creo que justo no me tiene tan preocupado como que los robots nos vayan a ganar
los espacios en el arte, porque justo la calidad artística de las obras que pueden producir, me parece que por lo menos ahora, o lo que podemos imaginar ahora que pueden producir, es bastante mediocre, por decirlo de alguna manera, aunque también es un buen experimento incipiente como para ver qué pueden hacer, etcétera, y para ver a dónde podrían llegar, pero me parece que últimamente no puede ser algo demasiado, no puede ser algo humano al final, no puede ser algo Pero ya hay que toque poesía cosas. escrita por programas. Pero, por ejemplo, tendría que ver los poemas y decir como, ah, qué gran poema. Sí, como decir, cuando ya logres conectar con un poema escrito por un programa o por un algoritmo, ahí sí me preocuparía. Sí. Por ejemplo, una pintura, sí me podría imaginar también una pintura muy chingona hecha por una máquina, yo creo. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué le falta? ¿No? Aquí entramos en cosas mucho más espirituales, el alma, o yo qué sé, el nombre que le quieran poder poner, pero obviamente no es lo mismo una cosa de un tipo de un pintor, no sé, estoy pensando en Rothko, que era un pintor radicado en Estados Unidos, creo que no era gringo de nacimiento, que había llegado a exiliarse ahí, que pintaba monocramas, que pintaba enormes monocramas, como de más de 1 metro de cada lado, y nada más era como un solo color en muchas de sus pinturas. O en Pollock, por ejemplo. Hay una película muy buena, quisiera recomendar, de ciencia ficción, que se llama Ex Machina. Y en Ex Machina, justo me llama mucho la atención que el protagonista le dice a un programador al que invita a su casa, el protagonista es, digamos, como un genio que inventó Google, el equivalente de un genio que inventó una página o un buscador como Google, y a partir de eso crea una robot, un androide, por decirlo de alguna manera, inteligencia artificial en su casa, con el propósito de que sea lo más humana posible. E invita a uno de los programadores de su empresa a que vaya a probar a la máquina. Lo voy a dejar ahí nada más, pero hay un punto en el que hace como una analogía con una pintura de Jackson Pollock, y dice como, la pintura de Jackson Pollock es un punto intermedio entre el azar, entre la automatización de la cosa y el sentir, me parece que es lo que dice. Estoy cambiando las palabras probablemente, pero justo es como esa cosa es la que le va a faltar a la máquina, efectivamente. Que va a poder hacer algo técnicamente perfecto probablemente, pero que no va a poder llegar a elaborar algo que tenga un sentido detrás. Y ahí es donde, solo lo puede dar la intención en el caso humano. Muchas de las personas defienden que lo importante es la combinación hombre-máquina. Y pongo el ejemplo más claro, que son las máquinas que juegan ajedrez, que ganaron a maestros de ajedrez, pero se ha visto que las mejores partidas han sido de maestro contra maestro, apoyados cada uno por una computadora que les permite como expandir su pensamiento, exactamente. Entonces, podría ser que sean una extensión o una herramienta que nos lleve a nosotros a hacer nuestros límites más grandes, ¿no? Ser el superhombre. Y ahí el tema que me quedo pensando, igual es de los dilemas. Volviendo a la plática de Harari y de los carros autónomos, él menciona que tú al algoritmo le puedes poner, si prefieres, que atropelle a 2 niños que brincaron a la carretera, o que aviente el carro afuera de la carretera y se mate el pasajero, ¿no? Entonces, me quedo pensando que, yendo un poquito más allá, ¿qué tendría que pensar yo que ahorita yo puedo saber ese dilema y decir, no, pues prefiero morirme yo que atropellar a 2 niños, por ejemplo? Si yo fuera al volante, eso es lo que yo preferiría, pensándolo fríamente, ¿no? En ese momento, los impulsos biológicos pues van a hacer que reacciones tal vez diferentes, no lo sabes. Pero el tema que quiero rescatar aquí es, vamos a tener que renunciar a nuestra toma de decisiones. O sea, el día de hoy, yo voy manejando en carretera, traigo a mi hijo, traigo a Sophie en el carro, y yo puedo ir despacio y puedo ir teniendo todo el cuidado del mundo. Si me llego a chocar, van a decir, fue culpa de Jorge, pues Jorge debió de tener cuidado. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan estos carros y el carro haga lo que tiene que hacer? Y pues mi familia no creo que le haya gustado. Digo, ahorita se tienen que tragar si eso pasa porque fue error mío.
pero cuando yo me suba a un carro renunciando a mi capacidad de decisión, ¿cómo vamos a poder vivir con ello? Y es que ya lo estamos viendo, o sea, incluso con cosas muy básicas. Cuando vamos manejando, confiamos más en que Google Maps me diga dobla a la derecha, aunque en mi memoria yo pensaba que tenía que doblar a la izquierda. Y son cosas muy simples y lo vemos ahora, pero ya confiamos más en lo que nos dice un algoritmo porque sabemos que procesa variables de una forma muchísimo más eficiente que nosotros. Entonces, Que no se cada vez equivoca. estamos renunciando a decisiones y ahorita pueden ser cosas muy básicas, pero incluso ya lo vemos al momento de hacer una compra, todo lo que hay detrás para llevarte a hacer esa compra. Entonces, creo que ese es el tema ahí, que, que no es solamente, como decías, una robotina que va a hacer la limpieza en mi casa, sino realmente están influyendo ya en nuestra toma de decisiones hoy en día en cosas básicas si quieres, pero el día de mañana pues va a ser lo que tú comentas, ¿no? Ya vas a renunciar a la decisión de qué hacer cuando vas manejando, cuando estás cocinando. Entonces, ese es un poco el tema. Y también lo que me preocupa ahí es que estamos dejando muchísimo poder en quien está programando esto. Y como escuchaba el otro día también en una plática, ¿no? Toda esta tecnología, si se está desarrollando en Estados Unidos, tiene detrás los valores de esa cultura y se está desarrollando, ¿no? Al final, el que lo está programando es una persona y hay algo subjetivo también ahí. Entonces, pues no sé, Sí, o estamos sea, entregando muchísimo poder a ni siquiera a un número vayamos, muy reducido de personas. vayamos a un pensamiento tan básico como que Estados Unidos es el país, si no me equivoco, que en más guerras ha estado. O sea, piensa que la decisión de los algoritmos o los dilemas éticos que se tengan que resolver en un futuro puedan estar resueltos por personas que les encanta el conflicto. O sea, ¿será que entonces el futuro es, en lugar de naciones o sociedades con una identidad nacional, vas a tener algoritmos peleándose con identidades nacionales en las redes? Yo creo que sería una cosa más sutil e inteligente incluso, que nada más podrían guiar la manera de la discusión creando un algoritmo que te lleve hacia el contenido que ellos quieren que consumas en ese sentido. Muchas veces en YouTube no te has espantado cuando ves una cosa que dices como esto está sospechosamente bien seleccionado y dices como ahí es donde viene la paranoia del mi teléfono me escucha y cosas por el estilo, que también, o sea, la distopía pintada por, hace rato hablábamos de Orwell en 1984, o sea, los dispositivos estos que te veían y te escuchaban, no son la cosa espantosa que pintaba Orwell en el 84, son tu bocinita que tiene incluido el Alexa, tu televisión que ahora ya tiene incluidos unos micrófonos también para escuchar lo que dices y con el propósito de venderte cosas al final. Bueno, eso es lo que sospecha mucha gente, porque obviamente según las compañías ellos no escuchan para hacer esto y que todo está basado solamente en tus búsquedas. Que igual es tener un motor de búsqueda, o sea, saber qué es lo que pregunta la gente. Creo que esto lo has platicado una vez conmigo, Jorge. Puede ser incluso más importante que saber lo que preguntas es más importante que saber lo que crees que sabes, hasta cierto punto. Eso es más interesante tener eso. Sí, o sea, todo pensamiento filosófico, todo análisis filosófico viene no de dar respuestas, sino de hacer las preguntas adecuadas. Entonces, si tú tienes lo que la gente está preguntando, tienes más información de las personas por eso que por lo que pudieran estar diciendo en su día a día, ¿no? No es lo mismo lo que Alexa pudiera escuchar que yo hablo con mis papás que lo que Google pudiera saber de que estoy pensando cambiar de trabajo o algo, ¿me explico? O sea, el buscador tiene la ventaja de la privacidad con la que haces las acciones, ¿no? O que buscas según tú en privado, y pues la realidad es que la privacidad es una de las garantías individuales que están siendo cambiadas. Más vulneradas en esta época, sí. Sí, y realmente, como dice Marisa, cada día nos lo han ido metiendo más. Y yo creo que si la gente mayor tiene miedo de dar sus datos bancarios en esto, yo no sé si el día de mañana mi hijo le gustan las motos o los carros deportivos y me diga, oye papá, fíjate que acabo de comprar tal carro, se maneja solo, vamos a darnos una vuelta. No sé
si me subiría como de, ¡ay, qué emoción! O no siento el Te subirías, control y güey. me da, y me da 99% miedo. seguro te subirías. Exacto, o sea, pero es tratando de poner un ejemplo. Tal vez ese tipo de cosas en el que nuestras decisiones cada vez, o no lo vemos porque somos la generación joven ahorita y crecimos con ya pagos en línea y crecimos con ese tipo de cosas, para nosotros es normal, pero para nuestros papás representa realmente una El pérdida cambio de un paradigma. de su decisión. O sea, no vemos muchas veces el pasado, Ujú. sino que nos quedamos con por qué será que no quieren o que están renuentes a aceptar algo nuevo. Exacto. No entendemos de dónde viene la renuencia hasta que nos toque a nosotros después de haber visto mucho. Sí, yo sí creo que la primera vez que al menos yo me suba a un coche autónomo, sí voy a estar como súper, por más que te digan, es súper seguro Sí. y probablemente y 100% segura va a manejar mejor que yo, igual vas a estar súper renuente. Con Entonces, casco y rodilleras. A mí lo que me preocupa más, más allá de que estos algoritmos controlen nuestros hábitos de consumo o incluso que manejen por nosotros, es que en cierta forma ya están diciéndonos o indicándonos con qué grupo de gente nos juntamos, ¿no? O incluso por qué candidato vamos a votar. Creo que eso es incluso más preocupante que, pues que si vas a comprarte el nuevo PlayStation o vas a comprar, no sé, lo que sea. Y es lo mismo, ¿no? Es la misma tecnología y son las mismas empresas que hay detrás, ¿no? Sí, realmente sí es muy orwelliano, es muy espeluznante que 4 empresas que son las que ahorita están compitiendo por tener todo ese poder, sean las que estén decidiendo o vayan a decidir gran parte de nuestras vidas. y Estamos también, hablando, perdón, de Google, Apple y Amazon, me imagino, entre las 4 empresas, pero Y Facebook. y Facebook, ya. Estoy preguntando quién es el otro gigante ahí. y también las desigualdades sociales que esto genera, porque ¿qué pasa? La tecnología está siendo desarrollada en un número muy reducido de países y como bien dice Jorge, ya ni siquiera de países, sino de solamente empresas. Y, por ejemplo, cuando fue la revolución industrial, los países que lograron desarrollarse tuvieron un avance enorme a comparación de muchísimos países y llevamos cientos de años queriendo cerrar esas brechas y todavía no las hemos cerrado. Entonces, con estos cambios tecnológicos que son mucho más rápidos y mucho más drásticos, ¿qué va a pasar? Incluso un país como México, si hoy en día somos súper dependientes de Estados Unidos, el día que toda la tecnología, porque muy probablemente, siendo realistas, no la vamos a desarrollar aquí, vamos a, ¿no? Como qué nivel de dependencia vamos a generar, no hacia un país ni siquiera, sino hacia una empresa. Entonces, creo que ahí también entra temas de desigualdades en el momento en el que ciertos países tengan todas estas herramientas y gran número de personas sigamos, nos vayamos quedando rezagados porque no tenemos acceso a esas No, tecnologías y nos exacto. volvamos cero relevantes. Ya es como Y esta lo que gente que va. acabas de decir me acaba de dar un miedo impresionante por lo siguiente. Yo creo que como ser humano tus necesidades para sobrevivir pues es comer y tener, o sea, un techo y salud y cosas así, ¿no? Que realmente esas tecnologías no te están aportando, o el día de hoy, hablando del día de hoy, la gente deja de comer días por comprarse el nuevo iPhone. O sea, por tener acceso a una herramienta. No sé si es por el estatus que representa, no sé si es por que si tiene un buen teléfono va a poder ver buena calidad de videos y va a poder desviarse de su realidad. O sea, si realmente estamos usando la tecnología para beneficio o la gente va a empezar, o sea, eh, conozco gente que trabaja en el campo y entras a su casa y muchas veces sacrifican, pues no sé, sillones o sacrifican estufa por tener una pantalla plana impresionante
y tener un equipo de audio buenísimo. Y al final de cuentas te olvidas de lo que es realmente importante. O sea, México no debería de pasar hambre, así de fácil. México con la cantidad de recursos naturales y demás tiene. Pero la sociedad tiene la balanza de las prioridades al revés. O sea, realmente a mí eso es lo que me preocupa. ¿En qué momento como ser biológico, o sea, deja tú como ser humano, como ser biológico, empiezas a darle prioridad a un pedazo de tecnología sobre algo que te va a alimentar? Pues Eso es es lo que que... al final también llenan necesidades biológicas, ¿no? Sean sociales o Pero entonces psicológicas. quiere decir que el sentido de pertenencia a una comunidad es más importante que el sentido de saciedad o de no tener hambre o Yo creo que diferentes sí. cosas. O sea, Yo, mientras no te mueras, siempre le vas a dar prioridad a eso. Y por ejemplo, no digamos salud física, digamos salud mental. Ha crecido los índices de Sí. salud mental impresionantemente en los últimos años. O sea, depresión, ansiedad. Y es que, y lo que decías tú es un escape, ¿no? Ellos buscan a todos estos problemas mentales. Al final la tecnología te da un escape fácil, entre comillas. Y hablando de salud mental, que igual pensaríamos que es algo superhumano, ya hay aplicaciones que te ayudan a gestionar tu salud mental. Entonces es como, y claro, si no tienes acceso o no tienes los recursos para pagar una terapia una vez por semana, igual optas por estas herramientas que igual están ayudando, pero igual, qué miedo dejar como tu salud mental en manos de una aplicación, de un sistema, y creo que vamos hacia allá. Y pensaríamos que no sé, que no lo haríamos como ser humanos, que siempre confiaríamos más como en el contacto, pero a veces siento que es una herramienta fácil porque entonces ya no te tienes que esperar a la terapia, tienes en tu celular esta ayuda, pero no sé, si estamos entregando muchísimas decisiones. Imagínate que el día de mañana llegue Jorgito y diga, oye papá, fíjate que Amazon me sugirió este amigo y lo acabo de comprar. O sea, sería totalmente absurdo para mí, pensando de lo que platicábamos el episodio pasado de amigos y cómo generas amigos y cómo son importantes en tu vida. El hecho de que pudieras comprar un chat. O sea, a final de cuentas, hoy en día las generaciones nuevas prefieren el chat antes que hablar. Y si tú compras un amigo que va a hablar de temas que a ti te interesan y de cosas que a ti te gustan, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre ese amigo que compraste en Amazon, que es un chat que te responde rapidísimo y cuando tú quieres, a un amigo real que pudiste haber cosechado en tu colonia o que pueden ser hijos de otros amigos? O sea, Sí, eso que es... un amigo real depende de cuando esté enojado no te va a contestar, en cambio el de Amazon siempre va a estar ahí, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso en nuestras relaciones? Nos vamos a volver... Si ahorita se supone que es una generación de cristal, va a ser una generación de ya nada. O sea, ya no van a ver, no van a tener, no van a tolerar el estrés, ni el rechazo, ni absolutamente nada. Ni van a ser pacientes porque van a tener respuestas más rápidas de las que nosotros las tenemos. Tal vez yo soy muy optimista, pero no creo que llegue a ese punto. de Black Mirror. La tecnología sí está muy catastrófico ese escenario que planteas, Jorge. Yo pienso que es similar a lo que decía respecto al arte, ¿no? Sí, o sea, las amistades reales que formamos tienen mucho que ver con que el otro ser es una persona igual que tú, con la que puedes empatizar, que tiene problemas. O sea, no solo tenemos un amigo que nos va a decir siempre lo que queremos escuchar, ¿no? O que puede pasar, pues, pero lo veo más difícil. Al Claro, menos o sea, y realmente tal vez estoy jugándole aquí un poquito al abogado del diablo y yo también prefiero ser optimista y creo que es muy importante. Pero creo que el problema de ese tipo de cambios vienen o sea, de personas que no conocieron otra cosa. Es a lo que voy. O sea, yo sé que para mí tener una relación afectiva con otra persona, para platicar, ir por un café,
tener amigos es importante porque me recuerda cuando yo estaba más chico y seguro y demás, y puedo platicar y sé que puedo confiar en ellos. Pero realmente un niño hoy en día confía en YouTube, o sea, crece con un iPad y confía en lo que ve, nadie le dice que eso está mal, ¿me explico? O sea, el tema es ese, conforme van pasando generaciones se va perdiendo de vista cosas anteriores que ahora se vuelven importantes o que ahora ya ni siquiera existen. Que volvemos a lo de Harari, que pues lo importante entonces es en la educación enseñar inteligencia emocional, ¿no? Adaptabilidad. Cambio, adaptabilidad. Pues eso es, ¿no? Al final es lo importante Sí, para realmente ganarle la guerra a las máquinas. en tu casa vas a aprender todo el conocimiento que necesitas a través de Google y proyectos que puedas ver en internet y demás. Y a la escuela vas a ir únicamente a aprender a platicar con otras personas, a relajarte, ¿sí? Meditar. A bajar el estrés. O sea, ya no va a ser una escuela de aprendizaje teórico, va a ser una escuela de aprendizaje emocional. Suena Me genial. gusta eso suena muy bien. Hay que Me abrir hubiera nuestra gustado. escuela, ¿eh? Hay que abrir Me hubiera nuestra escuela de gustado vivir en esa inteligencia época. emocional. Imagínense a la Misani ahí enseñándonos, viendo una meditación guiada. Eso va a ser interesante, ver cómo las escuelas se transforman o sea, cómo transforman la manera en la que enseñan en el futuro. Eso es todo en este episodio de Index Zero. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que les haya gustado, compartan el episodio si les hizo sentido y esperen más pláticas en este concepto próximamente. Recuerda que tu opinión ayuda a mejorar este proyecto y que estamos creciendo juntos para tener conversaciones cada vez más valiosas y enriquecedoras. Próximamente podrás ver los puntos más importantes de esta plática que acabas de escuchar en YouTube. Suscríbete para que te avise cada vez que suba un episodio nuevo y mándame un mensaje en Instagram a @indexzeropodcast, todo junto, con tus comentarios y sugerencias que siempre son bienvenidas. Chao.